es mi libro favorito de la Biblia. Yo sé que quizás tú tienes un libro favorito, pero Nehemías es mi libro favorito, hermano. Lo he leído muchas veces, lo he estudiado muchas veces y de verdad que siempre hay algo nuevo para aprender. Es tan práctico, es tan claro, te reta, te desafía. De verdad que yo les animo, les exhorto a que lean este libro. Ahora que vamos a comenzar, que tú puedas tomarte algunos días para leerlo. De repente lo puedes leer en 2, 3 días, porque en verdad, una vez que captas la idea, no vas a querer dejar de leerlo. Es más, yo me atrevo a decir que al terminar la enseñanza de hoy vas a decir, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? En verdad es un gran libro. Si tú eres casado, esposo, esposa, el libro de Nehemías te puede ayudar mucho a cómo tú puedes vivir teniendo autoridad en casa, cómo tú puedes resolver problemas, ser flexible, cómo adaptarte a ciertas situaciones que muchas veces pasamos como hijos de Dios, cómo administrar tu dinero inclusive, qué hacer frente a situaciones adversas, a dónde acudir, discernir los tiempos. A veces se presentan propuestas en nuestra vida y creemos que tenemos que tomarlas. Nehemías nos enseña que no siempre una puerta abierta es algo de Dios. En verdad es un libro increíble. Así que bienvenidos a esta nueva aventura de fe con el libro de Nehemías. ¿Qué les parece si oramos? Pero ¿saben qué? Me gustaría que Mariana y Neisser puedan irse al asiento allá, por favor. Por favor, por favor. Y bueno, ustedes son mamitas. Daniel y Wilfredo, ustedes también pueden irse para allá, por favor, por favor. Ahí al lado de tu mamá. Hay 2 asientos justito al ladito. Para que después no nos interrumpan, hermanos. Ok, ahí está bien. Y ustedes adelante, ahí está. Muy bien. Gracias por su colaboración. Gracias por... ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar. Señor, nos acercamos ante ti, así como estamos, Dios. Tú nos conoces, tú sabes lo que hay en nuestro corazón ahora mismo, en nuestra mente. Y si hay pecado, Señor, si hay algo que va a estorbar tu palabra, que va a estorbar, Señor, escuchar tu voz, perdónanos y quítalo. No queremos mantenernos, Señor, con un pecado no confesado. Si hay orgullo, si hay rencor, si hay falta de perdón, no sé, Señor, de repente nuestro carácter, Señor, te pido, te suplico que tengas misericordia de nosotros y nos limpies, nos perdones, nos laves, nos purifiques. Queremos escuchar tu voz. Hemos venido el día de hoy para eso, para oír tu voz. Y ahora que vamos a iniciar este nuevo libro, Dios, te pido que nos des entendimiento, sabiduría, discernimiento para ser bendecido. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y confiamos en que tú vas a obrar. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay muchos cristianos que no les gusta leer los libros del Antiguo Testamento. Les parecen un poco largos, pesados, ya que la cultura también es un poco antigua. Hay muchos nombres y muchos de esos nombres son difíciles de pronunciar. Ninguno de nosotros quizás quisiéramos poner alguno de esos nombres a nuestros hijos porque son muy difíciles. Hay cosas que no entendemos y muchas veces
Todas esas cosas nos llevan a decir, mejor leo el Nuevo Testamento. Al fin y al cabo, no fue Jesús quien se presentó en el Nuevo Testamento, no fue quien dejó su mensaje. Entonces, ¿qué puedo aprender del Antiguo Testamento? Es más, Jesús cumplió toda la ley ya, entonces, ¿para qué voy a saber, no? Y créanme que hay muchos cristianos que ven así la Biblia. Ahora, nosotros no somos así los de Calvary Chapel, los de San Juan en especial, porque hemos comenzado a leer el Antiguo Testamento desde Génesis, ya estamos a punto de terminar Deuteronomio y vamos a entrar a Josué, que es un libro increíble y de paso ya los animo a los que se han atrasado, que se pongan al día. Y si no has leído, yo quiero exhortarte, animarte, rogarte, que ahora que va a iniciar el libro de Josué, puedas sumarte. Porque es un gran libro, hermanos, donde puedes ver tú cómo Dios va a llevarlo de la mano a su pueblo para conquistar las tierras que él había prometido. Así que ánimo a los que se han quedado, digamos, en el camino. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, tiene muchas historias, muchos libros que pueden ser o que son de mucha bendición para nuestra vida. Así que no lo menospreciemos. Sé que muchas cosas no vamos a entender, es verdad, por la cultura, por el contexto, por la historia, pero hay muchas cosas que sí podemos rescatar. Es palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios no solo es el Nuevo Testamento, también es el Antiguo Testamento. Y el libro de Nehemías es un libro histórico. Los que han llevado el curso de método inductivo saben que la Biblia está dividida de diferentes maneras, ¿no? Unos son los poéticos, históricos, narrativos, proféticos, etcétera, etcétera, evangelios, epístolas. Y el libro de Nehemías es considerado un libro histórico. Y Pablo en el libro de 1 Corintios dijo que las historias del pueblo de Israel se quedaron inscritas para que nosotros podamos tomar lo bueno y desechar lo malo. Hay muchas cosas que nos pueden enseñar el pueblo de Dios, de cómo actuó, cómo vivió. Y hay muchas cosas que debemos evitar que ellos hicieron. Así que, hermanos, vengamos a este libro de Nehemías con una expectativa de que el Señor sí nos puede hablar. Y no solamente en el libro de Filipenses, no solamente en el libro de Colosenses, los evangelios, sino también porque es palabra de Dios. Nehemías es un hombre común y corriente, como tú, como yo. Una persona que solamente trabajaba, que cumplía una función específica en un momento específico, en un lugar específico. Pero no era un gran hombre, no era ni siquiera un sacerdote, no era un escriba, no, era una persona que simplemente servía, una persona que estaba dispuesta a hacer algo para poder ayudar a su entorno. Entonces me gusta mucho saber que Nehemías es así, porque lo que vamos a ver en este libro es que Dios utiliza a ese tipo de personas, comunes y corrientes, ordinarias, así, personas como nosotros. Eso me alienta a mí. Porque imagínate, hermanos, que Dios solamente usa a los más dotados, a los más capacitados, a los más grandes, a los eruditos. Por lo menos no voy a decir que ustedes, yo no paso ese requisito, no llegaría a ese estándar. Pero Dios usa personas comunes y corrientes. Y lo único que Dios busca es un corazón dispuesto. Él no llama capacitados. Él capacita a los llamados. Eso es distinto. Dios no busca a los más capacitados. Él capacita a los que llama. Si Dios nos llama a algo específico para hacer para su obra, Él se va a encargar de equiparte, de darte todos los recursos, de darte todas las habilidades, de darte toda la sabiduría para que tú puedas ejercer esa ministerio o obra que te ha encomendado. Eso es chévere, hermanos. Eso es muy chévere. Si no, preguntémoslo
Preguntemos a Moisés, ¿no? Que cuando Dios lo llamó, él dijo, Señor, pero yo soy tardo en hablar. Se me traba la lengua. Yo me parezco a Moisés. Se me traba la lengua. No, Señor, no me envíes a mí. Y Dios que le dijo, ¿quién hizo la boca? Yo voy a poner palabras en ti. Y podemos hablar de grandes hombres de Dios, hermanos, que con sus limitaciones ordinarios, Dios los usó grandemente. Y Nehemías es uno de ellos. Pero permíteme contarte un poco o darte una línea histórica para poder ubicarnos en qué momento Nehemías aparece en la historia. ¿Me permite? Todos nosotros sabemos que Dios llamó a Abraham de un pueblo pagano llamado Ur de los Caldeos. Abraham era un pagano, era un hombre que adoraba a dioses paganos. Pero Dios llegó a un momento en que le dice, yo te he escogido, yo te he llamado, yo quiero que tú dejes tu parentela, tu tierra, y vayas a la tierra que yo he separado para ti. Hasta ahí nomás le digo. La Biblia dice en Génesis capítulo 12 que él salió y dejó su parentela. Y en ese camino, en ese proceso, obedeciendo a Dios, Dios le dijo esto: te daré un hijo. Te daré un hijo. Y de ese hijo van a salir muchas familias, muchas. Pero había un problema. Sara era estéril, no podía tener hijos. A tal punto que cuando Dios le dio esa promesa y Sara escuchó, ¿qué sucedió? Se rió. No puede ser, yo no puedo tener hijos. Y encima eran ancianos, como dice el señor Jaime. Entonces, humanamente hablando, era imposible. Pero Dios le dijo, mira las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? Acá en Lima sí podemos contar las estrellas, ¿no? Una aparece y eso. Pero en ese tiempo era otra cosa y obviamente había muchas estrellas. O se veían, porque las estrellas están ahí siempre. Y le decía, ¿puedes contarlas? Bueno, si no puedes, así va a ser la descendencia que yo te voy a dar. Mira la arena del mar. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó. Pero todos sabemos que 15 años después de darle esa promesa, él cometió un error. ¿Y cuál fue? Querer ayudar a Dios. Pasaron 15 años y no veía a un hijo. Y de pronto a Sara, su esposa, se le ocurre, ¿y por qué no te llegas? ¿Por qué no te unes con mi esclava Agar? ¿Por qué no lo haces? De repente ese es el hijo que Dios te ha prometido. Y Abraham le hizo caso, hermano. Eso es rarísimo. Le hizo caso. Y se llegó a Agar. ¿Qué esposa puede decir eso a su esposa? Eso es locura, hermanos. Sin embargo, lo hizo. Y le dio un hijo. Todos sabemos cuál era su nombre. ¿Cuál era su nombre? Ismael. ¿Pero él era el hijo de la promesa? No. Pero hermanos, a pesar de ese error, a pesar de querer ayudar a Dios, a Abraham con Sara, Dios no los desechó. Dios no le dijo, oye, bueno, cometiste un error, ahora voy a buscar a otro hombre para cumplir con mis promesas. No. Dios dijo, actuaste fuera de tiempo. Él no es el hijo de la promesa. Pero yo voy a seguir haciendo mi obra, voy a cumplir mis promesas contigo. Porque acuérdense que la promesa no era condicional, hermanos, era incondicional. Dios dijo, yo lo voy a cumplir por mi nombre, no por ti, por mi nombre. Y 10 años después, realmente ahí llegó el hijo de la promesa. ¿Quién vino? Isaac, que fue el hijo que Sara le dio. Luego de Isaac vino Jacob, que es el hijo de Isaac. Y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Todos sabemos que Jacob era conocido como un impostor, engañador, vivo, ¿no? Usurpador. Y en un momento él tuvo una lucha con el ángel de Jehová, que es una cristofanía.
Y ahí, cuando tuvo esa lucha, Jacob con el ángel, Dios le cambió el nombre. Y le dijo, desde ahora te vas a llamar Israel, que significa gobernado por Dios. Ya no vas a ser Jacob. Antes eras un engañador, usurpador, pero ahora vas a ser gobernado por Dios. Y por eso es que los 12 hijos que Jacob tuvo fueron llamados o reconocidos como las 12 tribus de Israel. Y así es como se formó la nación de Israel. Así fue como se estableció el pueblo de Dios. Y luego Dios le dice, no, es momento que ustedes tomen posesión de las tierras. Y levantó a Moisés, luego a Josué, que es el libro que vamos a entrar en una semana. Y Dios le va a decir, yo les voy a dar esta tierra. Yo pelearé la batalla. Y al final Dios le da la tierra. Y cuando se establecen, Dios les vuelve a recordar o les recuerda que ahora que están establecidos es necesario que obedezcan sus mandamientos y que no se vayan tras ídolos, dioses paganos, dioses falsos. Lamentablemente, luego que el pueblo de Dios se estableció, en lugar de obedecer a Dios y cumplir sus mandamientos, se desviaron. Comenzaron a combinarse con los pueblos que estaban a su alrededor. Comenzaron a idolatrar, seguir a dioses falsos. Y ahí fue el inicio de su caída. Luego de eso, ellos hacen una petición a Dios. Señor, ponnos un rey. Necesitamos un rey. Para ellos no era suficiente que su nación sea teocrática, que significa gobernada por Dios. Que Dios era el que dirigía, el que mandaba. Ellos querían una persona que esté ahí. ¿Por qué? Porque a su alrededor vieron que todas las naciones tenían un rey y ellos no lo tenían. Entonces dijeron, yo quiero un rey. Queremos un rey. Señor, levanta un rey. Y levantaron al rey Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Luego de eso, Saúl comenzó bien, pero llegó un momento en que no obedeció a Dios. Y el profeta Samuel le dijo, Dios te ha quitado el reino. Va a poner a otro por tu desobediencia. Y Samuel va a buscar a la casa de Isaí, a los hijos de Isaí, y ahí encontró a David, el pastorcito. Primero, cuando Samuel vio a los hijos de Isaí, él quería escoger al más grande, más guapo, el que tenía una buena apariencia, como panterita. Ok. Y Dios le dijo, no. No mires lo que hay delante de tus ojos, porque yo no miro eso, yo miro el corazón. Él no es. Al final todos los hijos pasaron y Dios le dijo lo mismo. Él no es. Y David en ese momento no estaba. Samuel le pregunta al papá, ¿tienes algún hijo más? Creo que ni se acordaba que estaba David, que existía David. Y dijo, sí, tengo un hijito más que está ahora apacentando las ovejas. ¿Quieres que lo llame? Sí, llámalo. Y llega David. Y cuando Samuel lo ve, Dios le dice a Samuel, él es. Úngelo. Lo ungió. Pero inmediatamente no fue rey. Pasaron aproximadamente 15 años, hermanos, para que recién él pudiera ver en su vida la promesa que Dios le había hecho. Tenía que esperar. Al final tomó el reinado. Y David, todos sabemos su historia que es muy bonita, era un hombre valiente, era un hombre aguerrido de guerra. Él no tenía temor a nadie. Cuando él cuidaba las ovejas de su padre, si venía un lobo o un león, él se los enfrentaba y dice que los mataba. De repente tenía la fuerza de Sansón. Pero él no tenía miedo. Acuérdense que cuando Goliat se aparece y amenaza al pueblo de Dios en el valle, burlándose del Dios de Israel, David apareció y le dijo, tú vienes con espada y escudo. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el día de hoy Jehová entregará tu cabeza, dice. ¿Y sacó su espada? No. Sacó su onda. Agarró una piedra
Era Tirapiedra, ¿no? De Huáscar era. No, es de San Juan, de San Juan. Y todos sabemos que Dios utilizó eso insignificante, una piedra, una onda, para derrotar a Goliat. Luego David le sacó la cabeza y ahí su reinado, digamos que ya comienza. Se volvió rey, ganaba batallas, guerras, todos sabemos eso. Y luego de él, ¿quién vino? El siguiente rey fue Salomón, que era uno de sus hijos, no era el único, él era uno de sus hijos. Para eso David le había dicho a Dios: Señor, yo veo que yo vivo en un palacio muy grande, bonito, hermoso, y tú estás en un tabernáculo con cortinas nada más. Yo quiero construirte casa para ti. Y Dios le dijo esto a David: tú no me construirás casa, porque tus manos están de sangre y no quiero que lo hagas. Pero tu hijo lo va a hacer. Y Salomón, que fue el siguiente rey, fue el encargado de levantar, edificar el templo de Dios. Un templo hermoso. Tan hermoso era que las naciones vecinas venían a hacer turismo para escuchar a Salomón, pero también para conocer esta nueva nación que para ese momento, por todo lo que David había ganado, conseguido, se volvió una potencia mundial, hermanos. Nadie podía tocar al pueblo de Israel, porque Dios estaba con ellos. Pero todos sabemos que Salomón se desvió. Sí fue un malo, porque tuvo 700 concubinas y 300 esposas, hermanos. 1000 mujeres tuvo este hombre. Y las mujeres, en su mayoría, eran paganas. Eran mujeres que no eran del pueblo de Dios, sino eran de las naciones de alrededor. Y eso provocó que él se desviara, que se vaya de los caminos de Dios. A tal punto, hermanos, que él permitió que una imagen de un ídolo falso, de un dios falso, sea construido dentro del templo de Dios, por petición de una de sus esposas. Y el libro de Eclesiastés es prácticamente la vida de Salomón alejado de Dios. Si quieren saber un poco más, lean Eclesiastés. Ahí vamos a ver un Salomón que estaba alejado de Dios y que quería vanidad de vanidades. Quería disfrutar todo lo que había debajo del sol. Muere Salomón y el reino o la nación de Israel se divide en dos. Los del norte, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte conocido como Israel, el reino del sur como el reino de Judá. Ambos tuvieron sus propios reyes y estaban divididos. En el año 700 antes de Cristo, la nación de Israel, el reino del norte, fueron llevados cautivos por el imperio asirio. Los llevaron. En el reino del norte estaban 12 tribus de Israel. No, 10 tribus de Israel. Y en el reino del sur estaba el reino de Judá y de Benjamín. 2 nomás. 10 en el norte y 2 en el sur. Los del norte apenas se dividieron, comenzaron a combinarse con las esposas, con las mujeres de otras naciones, a permitir las prácticas paganas, todo lo que Dios había prohibido. Y en el año 700 aproximadamente viene el imperio asirio, que era la potencia también de ese tiempo, y los toma cautivos. Toma toda posesión de esas tierras. Y aproximadamente unos 100 a 150 años después, el reino del sur, Judá, también fue llevado cautivo, pero no por los asirios, sino por Babilonia, encabezado por el rey más conocido como Nabucodonosor, o para algunos que les cueste pronunciar, el tío Nabu. Nabucodonosor. A ver, repitan. Ok, ustedes están mejor que yo. Nabucodonosor. Este hombre llegó al pueblo de Dios, Judá, y llevó cautivos
a todas las personas, en especial a las personas de renombre. Y dejó a algunos pobres por ahí. Pero no solamente se llevó cautivo al pueblo de Dios a Babilonia, sino que destruyó el templo que Salomón había construido y quemó y destruyó los muros de Jerusalén. Entonces esa ciudad estaba en ruinas, estaba en escombros. Y la pregunta del millón sería, ¿por qué Dios permitió que su pueblo sufra o sea llevado cautivo? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Lo que básicamente pasó es que ellos se fueron tras dioses o ídolos falsos. Eso es, se volvieron idólatras. Y no sé si ustedes recuerdan los que están leyendo Deuteronomio, en el capítulo 28 habla de las bendiciones y maldiciones, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Y una de las maldiciones que Dios dijo que mandaría a su pueblo, si es que no obedecían sus mandamientos y se iban detrás de dioses falsos, dice esto. Esto dijo que iba a pasar en el Deuteronomio 28, versículos 64. Escuchen. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y ahí servirás a otros dioses de madera, piedra, que tú ni tus padres han conocido. Entre esas naciones no hallarás descanso, ni habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. Eso es lo que dice que iba a suceder con el pueblo de Dios si no obedecían. ¿Por qué vino Babilonia a llevarse cautivo al pueblo de Dios? Porque no hicieron caso. ¿Dios cumplió su promesa? Así es. Tú no me obedeces, tú no me obedeces, tú no me sigues, tú no me adoras a mí nada más, yo me encargo de dispersarte. Te vas a ir a un extremo, a una nación que tú no conoces, y ahí te van a oprimir. Esto fue lo que pasó tanto con el reino del norte, con los asirios, y con el pueblo de la nación, con el reino del sur, que es Judá, encabezado por los babilonios, el rey Nabucodonosor. Entonces lleva cautivos a todos. Pero Dios en Jeremías, o a través del profeta Jeremías, le dice a su pueblo esto: ustedes serán llevados cautivos, pero solamente estarán ahí 70 años. Algunos dirían, uy, ¿qué tantos años? Yo diría, gracias Dios, porque podía ser para siempre. Pero dijo, 70 años tú vas a estar ahí por tu desobediencia, por seguir dioses falsos. Y hermanos, se cumplió los 70 años siendo cautivos en Babilonia. Pero para ese momento, ya Babilonia no era el imperio que gobernaba el mundo. Entraron otra nación, que eran los persas, o los medos persas, que es otro imperio, que venció a la nación o al imperio babilónico. Y ellos tomaron posesión de las tierras de Babilonia y también tomaron posesión de los cautivos. Y ahí estaba Israel, Judá, el pueblo de Dios. Y estando ahí, se cumplen los 70 años. Y Ciro, que era el rey de Persia, que no era un cristiano, que no era parte del pueblo de Dios, era un pagano, Dios lo utiliza para dar un decreto. ¿Cuál es el decreto? Que deje ir a su pueblo. Y Ciro es el encargado de dar esa ley de que cualquier judío, israelita, que estaba cautivo en Babilonia podía regresar libremente. No se iba a oponer. 70 años después de ser cautivos. Y ahí inicia el primer exilio o retorno del cautiverio a la nación de Israel. El primer retorno. ¿Por qué digo el primero? Porque fueron 3. El primer retorno fue encabezado por Zorobabel, que también era un judío israelita, que Dios lo levantó para que dirigiera este primer retorno. Y este hombre, este líder, tenía como trabajo o como responsabilidad levantar el templo de Dios que fue destruido por los babilonios. Esa era su tarea y se llevó una gran multitud. Pero debo decir algo,
Muchas personas, cuando escucharon este decreto de Ciro, váyanse a su pueblo y restauren su nación, muchos judíos de esa época no quisieron volver. ¿Saben por qué? Porque era comenzar desde cero. Lo único que tú sabías, si eras judío de esa época, es Israel está destruido. No hay muros, no hay templo, no hay nada. Y acá tengo 70 años. Sí, llegué como cautivo, pero ahora tengo una casa. Ahora tengo un lugar donde dormir. Ahora tengo comida. Y algunos de mis hijos han nacido acá. Y a pesar de que ese decreto se dio, muchos dijeron no. Pero Dios siempre tiene un remanente. Y muchos de ellos fueron. Encabezado por Zorobabel. Ahí marchando. 50 años después de que Zorobabel llegó y levantó el templo, que eso es algo que también lo pueden estudiar, está en el libro de Esdras, del capítulo 1 al versículo 6, ahí está la historia de Zorobabel. Y luego vino el segundo retorno, 50 años aproximadamente después de Zorobabel, que lo encabezó Esdras. Esdras. ¿Han escuchado el libro de Esdras, verdad? Ya bueno, el Antiguo Testamento. Está al costado de Nehemías, su vecino es. Él es el que encabezó el segundo retorno. Y su tarea de Esdras era restaurar la vida espiritual del pueblo. Ya había sido reconstruido el templo, pero ahora faltaba reconstruir la vida espiritual de las personas que estaban ahí. ¿Y por qué Esdras? Porque Esdras era un escriba que había dedicado toda su vida a conocer la ley de Dios, su palabra. Y él era el hombre indicado para hacer esto. Entonces él fue también con otro grupo de personas y se estableció ahí. 12 años después de que llega Esdras, aparece Nehemías. Y él es el que va a encabezar, o el que encabezó, el tercer retorno. 12 años después de Esdras. Cuando Nehemías llegue a Israel, va a encontrarse con Esdras, que fue 12 años antes que él. Y van a tener un encuentro. ¿Cuál era la función de Esdras? Ya no era el templo. No era restaurar la vida espiritual de los israelitas, sino era reconstruir los muros. Los muros. Entonces Zorobabel, el templo, Esdras, la vida espiritual de la nación, y Nehemías, reconstruir los muros. Ahora alguno de nosotros podría decir, ¿tan importante eran los muros? En ese tiempo era indispensable, hermanos. Tú no tenías muros, eras vulnerable a cualquier ataque, robo, abuso. Entonces, esa es la línea del tiempo, hermanos. Espero que se haya entendido, para que se puedan ubicar cómo va a comenzar el libro de Nehemías. Algo que deben saber que es que tanto Esdras como Nehemías que tenemos en nuestras Biblias, divididas, ¿no? 2 libros aparecen ahí, pero en realidad en los manuscritos no son 2 libros, es un solo libro. Pero los que, digamos, tradujeron la Biblia, consideraron que mejor hay que separarlo porque son 2 historias en el mismo lugar, pero en diferentes tiempos. Pero debes saber esto. Esdras y Nehemías es un solo libro. Si tú lees Esdras, Nehemías es la continuación, 12 años después. Entonces, hermanos, esa es la línea de tiempo. Ahora sí podemos comenzar. El pueblo de Dios fue llevado cautivo, ya retornaron por 2 veces, ya retornaron 2 veces ya, primero por Zorobabel, luego por Esdras, y ahora Nehemías va a hacer algo por Dios y por su pueblo. Vamos a comenzar. Versículo 1 hacia adelante. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad,
y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Eso es lo que hemos leído hace un momento. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ahí está hablando de Egipto, de cómo Dios los liberó. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bonito, hermano. Ya yo sé que algunos quieren leer lo que va a seguir. Mira cómo comienza este capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Eso nos hace ver de que el autor de este libro es el mismo Nehemías. Y también nos ubica en qué momento fue cuando él recibió esta noticia que acabamos de leer de Jerusalén y de sus hermanos. Aconteció, dice, en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Nehemías vivía en Susa, que era la capital del reino medo-persa. Ese era el lugar, la ciudad donde él estaba viviendo, donde él radicaba. Dice que era el año 20 del reinado. Para que sepan un poco, el rey que en este momento estaba gobernando el mundo era Artajerjes. ¿Han escuchado esas cosas? Son historia universal, hermanos. Artajerjes era el rey. Y Nehemías está diciendo, en el mes o en el año 20 del reinado de Artajerjes, yo estaba en Susa, la capital del reino. ¿Qué significa eso? Que estaba en la ciudad más importante del mundo. Ahí era donde sucedían las cosas más importantes, donde se tomaban las decisiones más importantes. Ahí estaba Nehemías. Y como hemos leído en el último versículo de este capítulo 1, vayan todos al último versículo. ¿Cómo termina el versículo 11? Porque yo servía, ¿qué dice? De copero a rey. Ahora ya sabemos un poco por qué estaba en Susa, capital del reino. Y ya sabemos cuál era su función. ¿Cuál era su función? ¿Cuál? Copero del rey. Entonces vivía en Susa, en la capital del reino, en el reinado de Artajerjes, porque él tenía una función dentro del reino, y era ser copero. ¿Qué significa ser copero? No es tan difícil, ¿no? El que le lleva la copa al rey y el que le sirve el vino, ¿no? ¿No? Sí, básicamente es eso. Pero hay algo más.
él también tenía la responsabilidad de probar primero el vino. Y tú sabes que un rey siempre tiene enemigos. Así que muchos quisieran matarlo, envenenarlo. Entonces el trabajo de Nehemías era morir por el rey si es que alguien quería envenenarlo. Imagínate ese trabajo. ¿Alguien quisiera ese trabajo? Imagínate, ¿no? Que trabajes para ser copero del pastor, ¿no? Muchos me quieren muerto hoy día. Estoy bromeando. Pero imagínense que eso pase, que alguien quiera lo peor para mí. Y yo le digo, Marisol, por favor, tú te vas a encargar. O Neisser, tú que eres chiquito, ponte acá y todo lo que me traigan, tú pruébalo. Pero no solamente era el vino, hermanos, también era el encargado de todos los alimentos, poder chequearlos, revisarlos, comerlos. Ya si tú veías a Nehemías así, ya sabías qué estaba pasando, pues, ¿no? Y el rey se libraba de eso. Entonces no es que solamente traías la copa, servías el vino y le dabas. No. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que el copero de aquella época, que trabajaba con el rey Artajerjes, el hombre más importante de ese tiempo, significaba que Nehemías tenía una confianza muy grande. Porque si tú vas a poner tu vida en las manos de un hombre, de una persona, tienes que confiar, pues. Porque ¿qué te garantiza que el que te da la copa no sea el que te envenene? O sea, otro lo puede hacer. Pero si es que tú no tienes confianza de tu copero, él te puede envenenar. Entonces Nehemías era judío, pero tenía un cargo importante. Tenía una confianza. Algunos creen, esto no es verificable, pero algunos creen que el copero era la segunda persona más importante de cualquier rey de esa época. ¿Quién era la primera? Su esposa. Y después de ella, era el copero. Entonces Nehemías tenía un gran privilegio, una gran responsabilidad. Muchos creen que los coperos eran siervos, eran esclavos del rey, pero también se volvían muy amigos del rey, porque tenían confianza. No solamente le servían la copa, sino que también, cuando tenían alguna duda, acudían a ellos. Porque, hermanos, los que eran coperos no eran personas analfabetas, no eran personas incapaces, eran personas capacitadas, estudiosas, que sabían varios idiomas, que conocían mucha ciencia. Entonces, era como su consejero también. Ese era Nehemías. Un hombre de confianza, con un gran trabajo, y vivía en el reino, hermanos. Eso significaba que Nehemías dormía bien, hermanos, seguro, tranquilo, cómodo. Tenía el mejor trabajo que cualquier hombre quisiera tener en esa época. Yo sé que había un riesgo que lo envenene, pero mientras no pase eso, él tenía muchos privilegios. Estaba cómodo. Y algo más que debes saber es que Nehemías no fue parte del grupo de personas que vinieron del cautiverio. No fue él parte de ese grupo. ¿Por qué? Porque él no había nacido. Acuérdense que cuando Zorobabel vino, pasaron 50 años para que venga Esdras. Y luego pasaron 12 años para que venga Nehemías. O sea, son aproximadamente como 80 años para que recién aparezca Nehemías. 70 años después de que se cumplió el cautiverio. ¿Entienden? Entonces no hay forma. La única forma que Nehemías haya sido parte de los que fueron llevados en cautiverio con el reino de Babilonia es que él ahora tenga 150 años, pues. No hay forma. Y eso no. La gente no vivía ya tanto tiempo ya. Y mucho menos a esa edad podría trabajar como copero. Entonces, ¿qué significa esto? Que Nehemías fue un hijo del cautiverio. ¿Qué significa esto? Que nació en pleno cautiverio. Que sus papás lo tuvieron en el cautiverio.
Entonces, ya teniendo eso en mente, hermanos, podemos leer versículo 2. Él estaba trabajando, él estaba cumpliendo sus responsabilidades, y de pronto viene Ananí, uno de mis hermanos. Muchos creen que cuando dice ahí uno de mis hermanos se está refiriendo a un hermano sanguíneo, o sea, de verdad, carnal. Un hermano de sangre, de papá y mamá. Porque luego de decir que vino Ananí, su hermano, dice que también vinieron con él algunos varones de Judá. ¿Ves esa separación? Si no fuera su familia, diría, y vinieron unos varones de Judá nada más. Pero dice, vino uno de mis hermanos. O sea, tuvo más hermanos y uno de ellos era Ananí, junto con algunos varones de Judá. Y acá viene algo bonito. Cuando llegan estos hermanos judíos delante de Nehemías, dice en el versículo 2 en la mitad, y les pregunté por los judíos que habían escapado, habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Obviamente estos hombres venían de Judá. Ellos venían de Judá a la capital de Susa, del reino. Entonces Nehemías, sabiendo que ellos venían de Jerusalén, de Judá, les hace el encuentro y les hace una pregunta. Hermanos, amigos, ¿cómo están mis hermanos, los que quedaron de la cautividad? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran? ¿Y cómo está Jerusalén, la ciudad? Quisiera saber. Quisiera que me cuente. Hermanos, y acá podemos ya conocer un poco del corazón de Nehemías. Este hombre tomó la iniciativa, fue intencional en querer saber cómo estaba su gente, su pueblo, su ciudad. Así dice el texto. No dice que ellos vinieron a darle un reporte. No dice que los hermanos de Nehemías le vinieron a decir, oye, te quiero contar esto. No. Ahí dice, yo les pregunté. Hermanos, si tú preguntas por alguien o por una familia, ¿por qué lo haces? Porque te preocupa, porque los amas, porque los aprecias. Si no pregunta a alguien por si nadie te pregunta por algún familiar tuyo o amigo, ya puedes deducir. Pero Nehemías, hermanos, tomó la iniciativa. Y acá vemos el corazón de Nehemías. Sale evidencia. Era un hombre que se preocupaba por los demás. Era un hombre que se preocupaba por los demás. Era un hombre que tenía compasión. Era un hombre que amaba al prójimo. Quiero que me cuentes cómo están mis hermanos. Yo sé que ellos sufrieron porque fueron llevados cautivos, pero quiero saber cómo están, cómo le está yendo. Hermano, eso puede significar muchas cosas. ¿Están comiendo? ¿Hay un lugar donde puedan dormir? ¿Se están vistiendo? ¿Cómo les ha tocado el frío? ¿Cómo están? Hermanos, es difícil encontrar a una persona que teniendo una posición alta, que teniendo comodidades, dinero, que le esté yendo bien. Es difícil que una persona en esa condición se preocupe por los demás. Es difícil. Yo sé que hay. Pero hay mucha gente que cuando tiene un cargo, cuando tiene dinero, cuando tiene ya un estatus, no le interesa a nadie. El único que le interesa es su persona. Pero Nehemías, estando en una buena posición, trabajando con el rey, teniendo privilegios, durmiendo de lo más tranquilo que cualquier hombre podría dormir en esa época, de pronto dice, quiero saber cómo está mi gente, mi pueblo. Ahora, hermanos, acá viene algo interesante. Yo les mencioné que Nehemías nunca estuvo
en Jerusalén. Porque ¿dónde nació? ¿Dónde nació? En el cautiverio, en Babilonia. ¿Cómo una persona que nunca estuvo allá y que no conoció a la gente de ahí, de pronto tenga una preocupación? Hermanos, quiero que se pongan en los zapatos de Nehemías para que entiendan lo que está pasando. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Hay mucha gente que se va al extranjero hoy en día, dentro de Sudamérica, Norteamérica, Europa. En 2 meses, tú hablas con él, comienza a criticar el país del cual él vino. Acá en Europa manejan bien, allá los peruanos, así hace, allá los peruanos. Sí, así son muchas personas de aquí. Ah, no, acá es distinto, no, acá sí hay orden, acá hay justicia, no hay corrupción. Cuando no es verdad. Sí hay, solo que él está emocionado. Mucha gente que se va a otro país, no que ha nacido ahí, hermanos, que se van, o sea, de su país, donde ellos pasaron su infancia, su adolescencia y parte de su juventud. En medio año se avergüenzan de su país. No quieren saber nada de su país. Cuando les preguntas de dónde eres, te dice, no soy latino. Ya no peruano. Ya. No, soy latino. Ya. Así es la gente, hermano. Aún habiendo vivido en su país, aún habiendo crecido con gente que lo amaba. Ahora imagínate que haya nacido en Estados Unidos y que tenga su green card, su ciudadanía. Peor sería, ¿no? Pero mira Nehemías, hermanos. Nunca estuvo en Jerusalén, nunca vio el templo, nunca vio la ciudad. Pero una de las primeras cosas que hace cuando ve a sus hermanos que están viniendo de ese lugar es querer saber cómo están. Hermano, ¿no puedes ver compasión ahí? ¿No puedes ver amor? ¿Preocupación? ¿Cuántos de nosotros somos así, hermanos? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón de querer saber cómo está el hermano que está delante tuyo? Hemos dicho que si Nehemías preguntó por sus hermanos, estaban, y les cuento algo, de Susa, capital del reino, a Jerusalén, había 1.300 kilómetros. 1.300 kilómetros de distancia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos preocupados por nuestros hermanos, por nuestro pueblo? Yo he puesto como ejemplo a alguien que se va a Estados Unidos y se olvida de su nación o se avergüenza de su nación. Pero hermanos, muchas veces sucede que dentro de la iglesia, donde geográficamente estamos juntos, que la única distancia es medio metro atrás tuyo y delante tuyo. Y sin embargo, no tenemos ese corazón de Nehemías, de querer acercarme a alguien y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No me quiero meter en su vida. No es meterse en su vida. Es mostrar amor, es mostrar preocupación. Nehemías está enseñándonos eso, hermanos. Hermanos, una persona que tiene una economía, que está tranquilo, que tiene muchos privilegios, fácilmente podría haber ignorado a los hermanos que habían llegado. Hubiera continuado con sus responsabilidades. O de repente le preguntaba algo, pero no era eso. Le hubiera preguntado, oye, ¿y qué tal, cómo se llama el viaje? ¿Todo bien? ¿O me trajiste algo? Le pudo haber preguntado eso, o haber tenido ese tipo de conversación. Pero no fue eso. No, yo quiero saber cómo están mis hermanos. Me interesa. Hermanos, ese es el corazón de un cristiano. Eso es lo que debemos tener. La iglesia, hermanos, no es un cine. Que te sientas, ves la película de la palabra de Dios
y luego te vas por el pasillo y no sabes de quién estuvo a tu lado, ni atrás ni adelante tuyo. Somos una familia. Y como una familia debemos preocuparnos unos a otros. Cuando Nehemías decide preguntar por sus hermanos, los judíos que estaban en Jerusalén, y saber la condición de su pueblo, de su ciudad, él estaba haciendo algo que Pablo enseñó a los filipenses en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Dijo esto: piensen en los demás antes que ustedes. Nehemías, al preocuparse y al preguntar por sus hermanos, ¿está pensando en él o en el otro? ¿Qué creen ustedes? Cuando tú quieres saber cómo está tu hermano, estás pensando en él y no en ti. Pero cuando no te interesa nada de nada, es más, lo que te estoy diciendo te resbala y vas a seguir con tu vida, eso es egoísmo, hermano. Ese no es el corazón de un cristiano. Todos nosotros deberíamos saber cómo estamos. Pero para que eso suceda, tienes que tomar la iniciativa de hacer esta pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y el que recibe esa pregunta debe ser honesto y honesta. Y honesta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la clásica, hermanos? ¿Cuál es la clásica? Melissa lo sabe porque me lo ha dicho. Pues. ¿Cómo estás? Bien. No estás bien. Solo que no me quieres contar. Obviamente no estoy diciendo, hermanos, que contemos a todos todo lo que estamos pasando. Pero si alguien viene con un corazón amoroso, preocupado y quiere saber cómo estás, yo creo que lo que corresponde es ser honesto. ¿Sabes qué? Hoy día no pude comer. Pero ¿saben qué? Muchas veces eso no hacemos por orgullo, porque queremos aparentar que todo está bien. Pero internamente o en la casa estamos mal. Y es orgullo. No, yo no puedo aparentar de que no tengo dinero. No, yo tengo que mostrar una imagen de fortaleza. Ese es orgullo, hermanos. Así que tanto el que va a preguntar debe tener la humildad como el que va a responder también. Y fue esta pregunta que hizo Nehemías que lo llevó a conocer cuál era la situación de sus hermanos. Versículo 3. Y esta fue la respuesta de mis hermanos. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, primera cosa, y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué crees que le ha dicho? En una sola palabra: la ciudad y las personas están en ruinas, están mal, les va mal, muy mal, en afrenta. ¿Qué significa afrenta? Que lo ridiculizan los pueblos que están alrededor. Y cuando pasan por Jerusalén y ven todo en ruinas, comienzan a burlarse, comienzan a hacer la burla de la gente. Así está tu pueblo, Nehemías. Así está la nación de Israel. Así está la gente. Está mal, está siendo el centro de la burla. La ciudad está quemada, los muros están derribados. Todo está mal. Todo está mal. Hermanos, cualquier persona de esa época que sepa que no tiene muros una ciudad, que no tenga muros una ciudad, sabía que estaban expuestos. Cualquier grupo de ladrones podía entrar a la hora que quisiera y hacer destrozo. Nadie podía tener seguridad en su propia casa. Sus hijos podían ser secuestrados, podían ser vendidos como esclavos porque no había protección. Imagínate, hermanos, tú que tienes tu puerta de fierro, tú que tienes ahí
doble chapa todavía, que tú duermas o vivas sin puertas, sin ventanas, sin portón, ¿cómo estarías? Acá en San Juan todavía. ¿Cómo estarías? Asustado. ¿Tú quisieras comprarte ahí la tele que ahorita tienes tan bonita en tu casa, de 70 pulgadas? ¿Quisieras comprarte eso? No, ¿por qué? Porque sabes que viene cualquiera. Entonces estaba, hermanos, pasándola mal el pueblo. La comida ni siquiera podía estar segura porque venía alguien, un vagabundo, un ladrón, y se llevaba la comida. Entonces pensemos en la respuesta de estos hombres que le dieron a Nehemías. Están mal, están al suelo, son la burla. Ahora, mira la reacción de un hombre que realmente preguntó porque ama a su gente y porque ama a su ciudad, aun cuando no estuvo ahí nunca. Mira la reacción y la respuesta de una persona que realmente hace una pregunta como esta porque nace de un corazón de amor. Porque, hermanos, yo acabo de decirle que todos nosotros debemos preocuparnos, ¿verdad? Que debemos preguntarnos unos a otros cómo estamos, cómo la estamos pasando. Pero, hermanos, es fácil hacer eso sin amor. Es fácil. Es fácil. Es muy fácil. Por compromiso. Ah, porque el pastor lo dijo. Ah, porque eso hace un cristiano, ¿no? Entonces me toca hacerlo. Pero Nehemías no preguntó por preguntar, hermanos. Él realmente tenía un amor por esta gente y por este lugar. Porque era su pueblo. ¿Y cómo sé yo que realmente tenía un interés genuino por esta gente y la ciudad? Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hermanos, ¿alguna vez tú has recibido una mala noticia, pero antes que te la digan, tu familiar, amigo, compañero, te dice, siéntate mejor, toma asiento? Porque lo que te voy a decir, quizás te descompense, quizás te choque, siéntate. Nehemías escucha la condición de sus hermanos y se sienta. Yo pienso que fue algo muy fuerte que él recibió, fue algo muy profundo. Esa noticia que él recibió fue algo que le afectó tanto que dijo, tengo que sentarme. Pero no solamente el estar sentado significa de que te importa lo que escuchó, de que te afectó lo que escuchó, lo que escuchaste, sino también significa un tiempo para meditar y asimilar lo que acabas de escuchar. También significa eso. Se sienta, asimila lo que acaba de escuchar y cuando lo asimila, se da cuenta que su corazón está quebrantado y llora. Hermanos, acuérdense que él está llorando por personas que no conocía y estaba llorando por una ciudad que nunca fue. Eso no es normal, hermanos. Te pongo un ejemplo. Todos sabemos que esta semana ha habido un incendio en el centro de Lima, ¿verdad? ¿Alguien de nosotros ha llorado al saber que gente ha perdido sus casas? ¿A alguien le ha movido el corazón eso? Quizás sí. Pero también puede ser que ni siquiera nos importó. Porque somos así, hermanos. Nosotros podemos sufrir por los conocidos, por nuestra familia, por nuestro hijo. Tocas a mi hijo, tocas a mi hija, tocas a mi esposo, tocas a mi nieto, me afecta. Y está bien, obviamente hay que defender lo tuyo. Pero Nehemías no estaba llorando porque le dijeron que su papá en el cautiverio no tiene para comer.
Le está diciendo, la gente que está ahí está mal, no tu familia. Y la ciudad está en ruinas. Se sentó, lo cual significa que fue algo profundo que escuchó, de lo que escuchó, y luego lloró. Imagínate, hermanos, llorando, desconsoladamente, por el dolor. Probablemente, él habrá dicho, yo estoy acá en un palacio, de lo más tranquilo, comiendo rico, estando resguardado por soldados. Y mi gente, mi nación, el pueblo de Dios, no tienen un lugar ni dónde dormir. Y quizás por eso lloró. Pero no quedó ahí. Luego dice, hice duelo por algunos días. Algunos días. Y acá viene algo muy importante, hermanos. Porque cualquiera de nosotros podría decir esto. Ah, bueno, tuvo una crisis emocional, Nehemías, ¿no? O sea, sí escuchó algo difícil, algo fuerte, y bueno, cuando alguien escucha algo como eso, llora, pues, ¿no? Pero hermanos, si tú haces duelos varios días, ¿significa que fue emocional? ¿O fue algo que realmente te afectó? Cuando es algo emocional, hermanos, tú puedes llorar en el momento. Pero después de 1 hora, 2 horas, tú te olvidaste de esto y sigues tu vida. Y al día siguiente también. Y así. Pero él dice ahí, hice duelo algunos días. O sea, seguía meditando en esto. Seguía pensando en esto. Seguía afectándome esto. Pero no quedó ahí. Versículo 4, la mitad. Y dice, y ayú. ¿Ustedes creen que Nehemías amaba a este pueblo? Ayuné. Probablemente estaba tan triste, tan conmovido por la situación de sus hermanos, que dijo, yo no puedo comer. Estoy comiendo. Y mis hermanos no tienen para comer. Mejor voy a separar este tiempo. Voy a abstenerme en comer. ¿Para qué? Ahí continúa. Y oré. No voy a comer. Voy a aprovechar ese tiempo para orar. ¿Y por quién creen ustedes que iba a orar? Por su pueblo. Eso es un amor de hermano, hermanos. Ese es el verdadero amor. El que se involucra en la vida del que está delante tuyo, al costado tuyo, intencionalmente con un corazón de amor, y que luego de escuchar su situación, lo quiebra, lo conmueve, tiene empatía, pero no algo emocional, no una fiebre de 1 hora, 2 horas, sino que día a día sigue pensando en lo que escuchó de su hermano. Pero no queda ahí. Él dice, voy a ayunar, voy a hacer algo por mi hermano, voy a buscar del Señor, voy a orar por él. No un día, hermanos, no media hora. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por tu hermano que está sufriendo? ¿Dejarías de comer? ¿Harías un ayuno por tu hermano que está pasándola mal? ¿Separarías un día de oración solo para orar para él? Hermanos, a veces ni oramos por nosotros mismos, ni por nuestra familia. Imagínate orar por alguien que no conoces. Inmediatamente dice, me senté, lloré, hice duelo, ayuné y oré. 5 cosas. ¿Verdad? 5 cosas. Inmediatamente luego de escuchar la mala noticia. Oró también. Hermanos, acá hay algo que nosotros debemos aplicar. Y esto es algo que yo lo vi a un pastor. Y ahora que lo veo con Nehemías, digo, en verdad eso es algo bueno para hacer. Cuando tú quieras orar por alguien, luego de enterarte que está pasándola mal, ora en ese momento, hermanos. Por ejemplo,
Panterita, ¿cómo estás? No, estoy mal, la moto no está fallando, no sé. O Dana, ¿cómo estás? No, no hay para la comida. Déjame orar por ti, ahora. Porque hermanos, muchos de nosotros decimos voy a orar por ti. Y cuando te vas, ¿qué crees que hacen? No oran. Y no porque no quieren, hermanos, aunque quizás algunos sí. Pero en su mayoría creo que se olvidan o tienen tantas cosas que hacer que ya no hacen esa oración que habían dicho que iban a hacer. Por eso creo yo que es mejor que luego de enterarte que alguien le está pasando mal o necesita algo, déjame orar ahora por ti. ¿Podemos orar juntos? Ayer justo estaba hablando con un pastor de Trujillo y luego de conversar me dice, Víctor, ¿puedo orar por ti? Yo en verdad no esperaba que me diga eso, de verdad. Por supuesto, le digo ora y oró. Así debemos ser, hermanos, intencionales. Y siendo consciente que eso de orar después por mi hermano es difícil. Nos olvidamos, no lo hacemos. Entonces, hermanos, ¿cuál fue la reacción de Nehemías frente a esta mala noticia? Si tuviéramos que resumirlo así, breve, él fue a la presencia de Dios. Escuchó que las cosas no andaban bien con el pueblo de Dios, con sus hermanos. Él sabía que el lugar correcto y el único en el cual él podía derramar su corazón después de haber escuchado algo que no le gustó, que era triste, triste, era acercarse a su Dios. Señor, vengo a ti. Tú sabes cómo está mi corazón. Estoy llorando, estoy quebrantado, me da pena mi familia, mis hermanos que están allá, mi nación. Voy a separar este tiempo de ayuno para buscarte, Señor. Hermanos, Nehemías eligió el lugar correcto para derramar su corazón. Escuchó una mala noticia y dijo, me voy a mi padre. Tú conoces todo, Señor. Hermanos, acuérdense de algo. Nehemías tenía confianza ¿con quién? Con el rey Artajerjes. Era su amigo probablemente. Y si tú tuvieras un amigo que tiene todo el dinero, toda la autoridad, todos los recursos para resolver todo problema, yo creo que Nehemías pudo haber ido a Artajerjes y decirle, Artajerjes, mis hermanos, tú sabes, Babilonia, 70 años atrás, los trajo cautivos y dejó en ruina nuestra ciudad. Ayúdame, pues. Ayúdame a mandarle comida y personas para que puedan restaurar la ciudad. Si era su amigo, si es tu amigo. Pero ¿qué hizo Nehemías luego de escuchar esta mala noticia? Oró, porque él sabía que había o existía alguien superior al rey que él servía. ¿Y quién era ese rey? El Dios Todopoderoso, hermanos. Y esa es la actitud que todos nosotros debemos tener frente a una mala noticia. Y acá tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Has recibido una mala noticia? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Hoy? ¿Hace una semana? ¿Te han contado algo que ha destrozado tu corazón? ¿Que te ha hecho mover los cimientos de tu vida? ¿Que te está haciendo temer? ¿Que te hace dudar? ¿Qué has recibido últimamente como noticia? ¿Te han dicho que probablemente te voten después que termine tu contrato? ¿Te han dicho que te van a cambiar de puesto? ¿O te acaban de botar del trabajo? ¿O tu hijo te acabas de enterar que ha caído, no sé, en algún pecado inmoral o en un vicio? ¿Te acabas de enterar que vas a perder tu casa porque no sabías que alguien la puso como garantía? ¿Alguien te acaba de quebrar el corazón sentimentalmente? No sé, de repente has recibido eso. ¿O has visto la noticia de que el pueblo de donde está tu mamá, tu papá, ha llegado los huaicos, ha llegado la peste? No sé, qué mala noticia has recibido este tiempo. Pero ¿qué es lo primero que vas a hacer después de escuchar eso? Anda al trono.
de la gracia. Anda, derrama tu corazón y dile: Señor, ¿sabes que tengo miedo? Si me botan del trabajo, no hay para comer. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Voy a ayunar, porque este pecado que yo reconozco que caigo, me está tumbando, destruye mi vida. Hermanos, acercarse a Dios no debe ser la segunda opción, debe ser la primera. Nehemías lo sabía. Nehemías dijo: no, yo voy a ir a mi padre, porque él me conoce, él sabe todo de mí. Y hermanos, anda ahí. Capaz estás pasando un momento difícil ahorita, estás confundido. De repente, no sé, cualquier cosa, hermanos, no te quedes con eso. Nehemías no se quedó llorando, hermanos, todo el rato. No se quedó ahí, porque si se hubiera quedado llorando, entraba en depresión. Y estando en depresión es una condición muy fea. Triste, pero fea. No, él dijo: no, voy a llorar. Sí, hay tiempo para llorar. Hay tiempo para sentirme mal. Pero yo necesito acercarme a Dios. Necesito acercarme a Dios. Hermanos, lo vamos a dejar ahí. Y luego, la siguiente semana, vamos a ver de qué forma Nehemías va a orar. ¿Cuáles son las palabras que va a usar? ¿Cómo se va a dirigir a Dios? Pero déjame hacerte una última pregunta. ¿Cómo está tu vida? Esta ciudad, estas personas que estaban en Jerusalén, tenían sus vidas en ruinas. Tenían su ciudad sin murallas, lo cual significa sin protección, vulnerables. Estaban en la miseria. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Así como esa ciudad? ¿Así como esas personas? ¿Cómo está tu vida hoy? Quizás tú no eres el que recibió la mala noticia como Nehemías, pero sí eres la persona que estaba pasándola mal, como en el caso de sus hermanos que estaban en Jerusalén. ¿Me entienden? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo están las murallas de tu vida? ¿Cómo están esos muros? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu relación con el pecado? ¿Está en ruinas tu vida? Cualquier pecado que venga y se presente delante tuyo, ¿eres presa fácil para caer? Eso significa que tu vida está en ruinas, que no hay murallas de protección. Y hermanos, déjenme decirles algo. ¿Por qué creen ustedes que este pueblo de Dios estaba pasándola así? ¿Por qué creen ustedes que estaban en ruinas y estaban en afrenta? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo escucho. Por desobediencia. Era consecuencia de su desobediencia, de dejar a Dios a un lado. Hermanos, no es que Satanás, escuchen esto, Satanás no era responsable de que ellos ahora estén sufriendo y que estén pasándola mal. No, ellos estaban así por haber desobedecido a Dios, por haberse alejado de Dios y poner su confianza en otras cosas. Y estaban sufriendo justamente. Y quizás tu vida ahora está así. Tú estás sufriendo, tú estás en ruinas, tú estás mal, pero no por el diablo, sino porque has decidido deliberadamente vivir una vida alejada de Dios, vivir una vida independiente, vivir una vida sin pasar tiempo con Dios, sin meditar en su palabra, sin orar. Si tú estás viviendo así, obviamente tu vida está en ruinas. Y eres presa fácil para Satanás, para cualquier pecado. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Está protegida? ¿Tu matrimonio está protegido? ¿Las cosas andan bien en el matrimonio? ¿La relación con tus hijos? Si no están bien las cosas dentro del matrimonio o en tu familia, en tu propia vida, no hay muros. No hay muros. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay esperanza.
Y la siguiente semana vamos a ver cómo Nehemías va a interceder por su pueblo, pero no va a reclamar nada a Dios, porque él va a reconocer que la razón por la cual están sufriendo es por su pecado. Y lo único que va a apelar es misericordia, 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 Señor, ten misericordia. Y eso es lo que tú tienes que hacer ahora si reconoces que las cosas andan mal en tu vida, por haberte descuidado, por haberte alejado. No tienes que reclamar nada. Pide misericordia de Dios y que te ayude. Así que, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Nehemías que nos enseña a poder saber de qué manera actuar frente a las malas noticias, frente a las situaciones difíciles. Pero también nos enseña que debemos tomar la iniciativa de involucrarnos en las vidas de nuestros hermanos que quizás están mal, que quizás está pasándola mal, en ruinas, desprotegidos, necesitados. Ayúdanos a entender que ese es tu corazón. Debemos ser compasivos, preocupados por los demás. Señor, ayúdanos a pensar en los demás en lugar de nosotros mismos. Pero ayúdanos a hacerlo de corazón y con amor, no por compromiso. Señor, ayúdanos a entender que cuando las cosas andan mal, así como Nehemías recibió la noticia, el lugar más seguro, nuestro refugio es ir a ti. Perdónanos si cuando pasamos momentos difíciles, tú no eres la primera opción. Ya no queremos que sea así. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos, porque tú nos amaste primero. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.